Bueno, entonces ahora vamos a resolver estos incisos. Nos dicen sean los vectores y nos da cada uno de estos vectores A, B, C, D, determinar. Y aquí nos dice una serie de incisos que tenemos que resolver. Entonces, para esto, vean, es muy sencillo. Lo vamos a plantear de la siguiente forma. Por recomendación, se considera que simplemente lo pasemos como nos los están indicando, con estos mismos símbolos, y poco a poco lo vamos a ir resolviendo. Entonces, vean, pongo estos símbolos y pongo mi vector A. ¿Cuál es mi vector A? Pues sus componentes son 17, menos 24. Después me dice más. Y mi vector B. Mi vector B, sus componentes son 12, menos 13. Y después tengo estas otras líneas. Entonces, empiezo a resolver. Recordemos que cuando tenemos, por ejemplo, paréntesis, vamos de adentro hacia afuera, ¿verdad? Entonces, ponemos las líneas y lo primero que vamos a hacer es una sumatoria. Eso es lo que nos está indicando. Entonces, recordemos que para hacer esa sumatoria vamos a sumar X con X y Y con Y. Vamos a tratar de hacerlo un poco más rápido, ¿verdad? Entonces tendríamos 17 más 12. Coma, porque ya terminamos con las X, ahora vamos a empezar con las Y, menos 24 más menos 13. Cerramos, ponemos nuestras líneas. Continuamos con estas líneas. Entonces vamos a realizar nuestras primeras operaciones. Me dice 17 más 12. 17 más 12 serían 29, ¿verdad? Y luego tendríamos aquí un menos 24, pero también aquí otra operación, más por menos, nos da menos. Entonces sería menos 24 menos 13, entonces sería menos 37, porque los dos son negativos. Y me siguen quedando mis líneas. Vean que aquí esto lo tengo entre paréntesis. ¿Por qué? Porque es un vector. Tengo mi componente en X y mi componente en Y. Cuando sume o reste vectores, ¿qué es lo que voy a obtener como resultado? Pues un nuevo vector. En este caso ya tengo este nuevo vector, pero vean que tengo todavía esas líneas, todavía no las he quitado. ¿Por qué? Porque esas líneas me están indicando que me falta todavía hacer una operación. En este caso, ¿cuál es la operación? Pues encontrar la magnitud de un vector. Para encontrar la magnitud de ese vector, ¿cómo procedemos? Bueno, pues simplemente lo que vamos a hacer es aplicar el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Recuerden que de esa manera encontramos la magnitud, norma o módulo de un vector. Entonces, mi primer componente es 29, la elevo al cuadrado. Mi segunda componente, menos 37, también la elevo al cuadrado. Y a esto le saco la raíz cuadrada. Entonces, sería 29 al cuadrado más 37 al cuadrado negativa. Sabemos que se va a volver positiva. Le sacamos la raíz. Y eso nos da de 47.01. 47.01 unidades. Ya tenemos la magnitud de este vector. Hasta este momento terminamos nuestra operación. No nos debemos de confundir, debemos de tener cuidado en lo que nos están solicitando. Aquí no me dijeron nada más que hiciera A más B, me dijeron la magnitud de A más B. Por eso es que primero tuve que sumar A más B, y una vez que ya tuve ese vector, le saqué su magnitud. Y con eso queda resuelto mi inciso A. Ahora vamos a resolver el inciso B. Para el inciso B, me pide que encuentre la dirección de C menos D. Bueno, vemos que C menos D, tanto C como D son vectores, ¿verdad? Entonces eso nos va a dar como resultado un nuevo vector. Ya lo dijimos que sumas o restas de vectores nos dan nuevamente vectores. Entonces, lo que tengo que hacer es encontrar primero este vector y ya después sacar su dirección. Entonces, vamos a obtener C menos D. Las componentes del vector C son menos 25,16, y a esto le voy a restar el vector D. Sus componentes de D son menos 31, menos 35. Entonces, una vez que ya tenemos estos elementos, vamos a continuar. Tendríamos menos 25, y vamos a ir haciendo nuestras operaciones un poco más directas. Menos 25, y luego menos por menos, más 31. Y ya termino con X, ahora voy con Y. Es 16
menos por menos, más 35. Entonces, ya tengo estos elementos. Voy a hacer mis operaciones para encontrar x. Menos 25 más 31 son 6. Y luego tengo 16 más 35, entonces me quedan 51. Y entonces ya tengo mi nuevo vector. Una vez que tengo este vector, ya terminé. Eso me pedía C menos D. Me voy y me dicen, no, la dirección de C menos D. Ah, bueno, entonces todavía me falta encontrar su dirección. ¿Cómo encontramos la dirección de un vector? Bueno, recordemos que el ángulo es igual a tangente a la menos 1 de la componente en Y menos sobre la componente en X. En este caso, la componente en Y es de 51 entre la componente X, que es de 6. Entonces, esto sería igual a inversa tangente de 51 entre 6. Y eso me da un ángulo de 83.29 grados. Ya tengo resuelto el inciso B. Bueno, ahora voy a continuar resolviendo el inciso C. Vean que ya terminé con B. El inciso C. El inciso C, lo primero que tengo que hacer es una diferencia y luego una suma. Pero les comentaba que bueno, así lo podemos ir colocando. Es B menos C más D. Entonces pongo mi línea y pongo B. Las componentes de B son 12, menos 13. Luego me dice menos C. Las componentes de C es menos 25,16. Y luego me dice más D. Entonces las componentes de D es menos 31, menos 35. Y ponemos esta otra línea que nos está indicando desde un principio. Entonces continuamos resolviendo nuestras operaciones. Pongo mi línea que tengo en un inicio y voy a trabajar primero con X. Tendría más por más, pues me sigue dando más, ¿verdad? Y me quedan 12. Después, menos por menos, más 25. Más 25. Más por menos, menos 31. Y ya terminé con las X. Pongo la coma y ahora empiezo a trabajar con Y. La primera es más por menos, menos 13. Ese más que estoy mencionando, ¿cuál es? Pues es el que antecede a este primer elemento. Ajá. Más por menos, menos 13. Y luego, menos por más, menos 16. Y luego tengo más por menos, menos 35. De tal manera que ya terminé con Y. Cierro mi corchete porque terminé ya con mis operaciones, pero tengo esta otra línea. Entonces vamos a continuar. Tengo B menos C más D. Entonces vamos a encontrar mi componente en X. Tenemos 12 más 25 serían 37 menos 31, me quedan 6. Y luego tendría menos 13 menos 16 menos 29. Menos 29 menos 35 menos 64. Menos 64. Y tengo esta otra línea. Todavía no culmino, ¿verdad? Aquí me falta una operación que es precisamente encontrar la magnitud de este vector. Entonces, para esto, pues tendría 6 al cuadrado más menos 64 al cuadrado. Le saco la raíz cuadrada. Y entonces tendría 6 al cuadrado más menos 64 al cuadrado. Le saco la raíz cuadrada. Y eso me da de 64.28. 64.28 unidades. Ya resolví mi inciso C. Y luego me voy a resolver mi inciso D. En el inciso D me dice que encuentre B más A. Entonces, B más A. Pongo las componentes de mi vector B, que serían 12, menos 13, más las componentes del vector A, que es 17, menos 24. Entonces procedemos a hacer la suma.
tendríamos más por más 12. Y luego más por más 17. Coma. Luego más por menos 13. Y luego más por menos 24. Entonces, tengo 12 más 17, esto me da 29. Y luego tendría menos 13 menos 24, me da menos 37. Y ya tengo esta operación B más A. Ahora, de aquí, ¿qué es lo que sigue? ¿Vamos a sacarle la magnitud? ¿No, verdad? Para que le saque la magnitud, me tendría que decir que le saque la magnitud, la norma o el módulo de un vector. O me tendría que dar líneas sencillas o líneas dobles. Eso me indicaría que tengo que hacer una magnitud. Ajá, pero en este caso nada más me dice que haga la sumatoria de B más A. Y vean, de hecho aquí ya había realizado primero A más B. A más B, ¿cuánto me dio? 29, menos 37. Y luego B más A me da lo mismo, 29 menos 37. Nada más que aquí tenía que sacar la magnitud y aquí no. Nada más esto es para que se den cuenta que es válida también la propiedad conmutativa. A más B es igual a B más A. Bueno, ahora vamos a irnos a resolver. El inciso E. Me dice, la norma de B menos C más D. Bueno, miren, aquí ya había sacado B menos C más D. Y me pide que saque la norma. ¿Es necesario que la saque? No, ¿verdad? Ya la había obtenido aquí. Vean. Recuerden que se llama magnitud, norma o módulo de un vector. Entonces, me lo pueden manejar de diferentes maneras. Aquí me lo manejaron de manera simbólica. Aquí de manera textual me están diciendo que saque la norma. Pues ya la obtuve acá arriba. Entonces ya nada más pongo. Nada más como nota para que me quede y me acuerden. La norma de B más C, B menos C más D, vector, es igual a esto que tengo aquí en líneas de valor absoluto. B menos C más D. ¿Y esto me da igual a cuánto? Esto me da igual a 64.28 unidades. Y luego ya resolvería el F. El F me dice el módulo de A más B. Entonces, ¿es necesario calcular el módulo de A más B? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es lo que obtuvimos al inicio. Vean, A más B y después saqué su magnitud, norma o módulo. Entonces, el módulo de A más B es igual a esto que tenía acá arriba. A más B. ¿Y esto es igual a cuánto? Pues esto fue igual a 47.01 unidades. Bueno, pues ahí tienen, vean, aquí estamos retomando algunos temas anteriores, por ejemplo, la magnitud, la suma, la resta y también la dirección de un vector. Poco a poco vamos a ir aumentando las operaciones. Entonces, bueno, posteriormente les daré unos ejemplos para que ustedes resuelvan. Nos vemos.